en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Atleta de Cristo, avanza deprisa adelante, el premio te espera ya, prosigue firme a la meta, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Soldado de Cristo, pelear la batalla espiritual, vestido con la armadura, solo con fe luchar, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Sembrador de Cristo, predica palabra de verdad, mensaje de gracia pura, crecimiento en gloria dará, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona Él te dará. Cristo el premio es del vencedor total, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar, recompensa tendrás, la corona Él te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Mientras esperamos la venida del Señor, su pueblo se reúne a alabar su nombre. Como decía el hermano, la repartición de la herencia empieza por Judá. Pero también vamos entrando, cada vez nos vamos adentrando más a la herencia.
Y luego de alabar, recibimos su palabra. Empezamos a descubrir los tesoros ocultos de Canaán. Cada tribu recibió una parte, pero todo pertenecía a un solo pueblo, al pueblo de Dios. Canaán, a pesar de que fue dividida en partes, no quiere decir que Dios dividió su pueblo, sino que cada parte tenía una característica especial. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Habíamos visto la oposición que se levantó en el mar. Y esto habíamos visto algo del significado dispensacional, pero realmente Satanás odia al pueblo de Dios. Dios tiene dos pueblos. Tiene un pueblo terrenal y un pueblo celestial. Nosotros somos el pueblo celestial. Somos descendientes de Abraham por la fe. Hemos participado de la rica savia del olivo. Y hemos sido injertados en el propósito de Dios a través de la fe. No por derecho de genealogía, sino por la fe. Somos partícipe de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo, hermano. El enemigo se opone, pero también se opone a la nación terrenal. Y la nación terrenal es la que está hoy en Medio Oriente, allí que está a un costado del mar Mediterráneo, y está rodeada de naciones enemigas, los árabes. Y por supuesto, el enemigo está tratando de destruir las naciones, el mar. Grita el mar, y a veces estuvo a punto de destruirle, como en la Segunda Guerra Mundial, pero el Señor estaba con su pueblo. Es un pueblo indestructible, el terrenal. Tiene que cumplir su propósito. Ese pueblo, como dijo Jonás, pagaré mis votos. Él tenía que ir y evangelizar a los gentiles, a Nínive. Y el mar le vomitó, el pez le vomitó. Así va a ocurrir con esta nación. Y vemos así ahora al Señor, igual que Jonás, en la orilla de los gentiles. Dice en el verso 1 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1, y dice: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bueno, esta región era una región habitada por gentiles. Justamente por eso vamos a ver que ellos se acostumbraron a comerciar y a criar cerdos, porque el israelita, por Dios enseñado, sabía que era un animal inmundo, era algo abominable para el judío, un cerdo, porque si tocaba un cerdo tenía que descontaminarse, tenía que ir a ofrecer un sacrificio constantemente, porque era inmundo. Pero también nosotros sabemos que Gad tenía su porción allí, que era una de las tribus de Israel. Y la región toma su nombre de la tribu de Gad, que había quedado al otro lado de el Jordán. Sin duda, al comienzo ellos, para los que no conocen la historia, vamos a hacer una breve introducción. Cuando tomaron la tierra, cuando Dios mandó a Israel que tome la tierra de Canaán y se introduzca, algunas tribus quedaron del otro lado del Jordán, porque menospreciaron la herencia de Canaán. Ellos quedaron del otro lado buscando las cosas materiales. Ellos estaban cómodos ya ahí. Dijeron: ¿para qué vamos a enfrentar gigante? Si acá estamos bien, dice.
y se quedaron con una porción de la herencia inferior. Y así muchas veces el creyente al ser hijo de Dios tiene una porción especial, es heredero de Dios, pero tiene una invitación y un llamamiento más alto, que es ser coheredero con Cristo. Y para eso hay que pelear, hay que conquistar. Como dijo Dios, todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Y bueno, realmente seguimos la pisada de nuestro Señor para conquistar. La salvación es por gracia. Y el hecho de que una persona haya aceptado a Jesús ya es hijo de Dios. No puede jamás perder su salvación. Pero Dios ahora le invita a alcanzar más. Hay mucho más por delante. Pero muchos quedan ahí. Muchos, al conocer la palabra un poquito, el enemigo les engaña y queda ahí. Y vemos que ellos, al quedar allí, quedaron alejados, como habíamos visto al principio, de todo lo que Dios estaba obrando en su pueblo. Lo mejor estaba en Canaán. Y vemos que ellos, al renunciar a esta mejor herencia, cuando vino el Señor, por supuesto, toda esta región también se encontraba lejos. Y vemos que ya en el verso 13 de este mismo capítulo, dice: luego Jesús le dio permiso, y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Había allí un montón de animales inmundos. Por supuesto, se llenaron de estos animales al estar lejos de Dios. Y a lo último ya también perdieron su esencia de israelita. Ya realmente mezclaron todo. Y esto también vemos que ocurrió, vamos a ver con el hijo pródigo, vamos a ver una breve comparación, en Lucas capítulo 15, por eso tenemos que ver también así. Esto también dispensacionalmente tiene su enseñanza. Israel mezclado con los gentiles. Y dice en Lucas capítulo 15, en el verso 15: el hijo pródigo fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Un judío apacentando cerdo, el hijo pródigo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bueno, así en práctica nosotros vemos hoy a Israel esparcido entre los cerdos, entre las naciones. Y vemos que en nombre ellos tienen el nombre que Dios le dio. Israel significa uno que prevalece con Dios, príncipe con Dios. Pero así como en esta región se llevaba el nombre de Gádara, que deviene de Gad, bueno, era un nombre nomás. Pablo le dice en Romanos, dice que tiene por sobrenombre judío. Se hace llamar judío. Pero le dice Pablo que judío es aquel que lo es de corazón. Porque el circunciso exteriormente, el que guarda un ritual, pero por dentro no es renacido, no tiene ningún pacto con Dios. No importa si el hombre tiene su religión, no importa si el hombre se pone bajo el título yo soy un cristiano o yo pertenezco a tal iglesia. Bueno, si no recibió a Jesús, si no es regenerado, si no aceptó a Cristo, si Cristo no está en él, hermano, esa persona es ajeno a Dios. Como habíamos visto en la otra vuelta, muchos van a decir: hemos aún echado demonio en tu nombre. Pero Jesús le dice: no os conozco. Hay una profesión, profesa ser, pero no es. Y así esta región profesa ser
de Israel. Pero al quedar alejado se debilitó hasta que quedó solo el nombre. Y vemos que no solamente quedó solo el nombre, sino que allí también sale su representante, el representante de esta región. Y es algo nosotros lo queremos ver detenidamente con la ayuda del Señor, porque comúnmente se confunde la posesión demoníaca. Yo quiero hablar lo más claro posible. Cuando a veces una persona dice, mirá lo que hizo, está endemoniado, dice, y aún le aplica al creyente, y se confunde la posesión demoníaca con la carnalidad en los creyentes. Y yo le digo, hermano, posesión hay especialmente cuando hay mucha ignorancia de la palabra de Dios y cuando hay mucha idolatría. Especialmente en las regiones así, yo he visto casos. O cuando viene una persona y el enemigo en la debilidad de su mente toma control, una persona, siempre hablando de un no renacido, le posee. Pero eso jamás puede pasar con un hijo de Dios. Ahora, tenemos que conocer la carne, porque muchas veces le estamos dando más poder al enemigo diciendo es un espíritu, y le estamos dando poder y le estamos dando oportunidad a él para que se manifieste, por causa de no entender bien, porque eso trae temor. Note que hay algo que tienen en común los discípulos con esta región: los dos tuvieron temor, habíamos visto. ¿Por qué? Porque desconocían el mundo espiritual. Pero primero nosotros debemos entender que el creyente tiene dos creaciones. El creyente tiene dos creaciones. Tiene su naturaleza caída, que comúnmente hablamos que es la carne. Pero la carne no es el cuerpo. Muchos dicen, le lavamos. Siempre yo digo, ese error común entre los creyentes. La carne no es este cuerpo, este es el cuerpo que es de carne. Pero la carne habla del poder que habita en la carne, en este cuerpo de carne. De la concupiscencia. La concupiscencia, el deseo fuerte que le lleva a ir en contra de Dios y que existe y está permanentemente presente en nosotros, que somos descendientes de Adán, pero que ya no estamos bajo la cabeza que es Adán. Ahora estamos, si recibimos a Jesús, tenemos otra cabeza. Y aparte de tener esa naturaleza caída, que quiere pecar, que quiere ir en desobediencia a Dios, que es, vamos a verla ahora, un poquito, y nos vamos a sorprender, hermano. Porque muchos, pero yo pensé que era un demonio, van a decir. Pero vamos a descubrirla porque necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y para tampoco negar que sí existen los poderes invisibles que dominan o que trabajan, domina al que no es renacido porque pertenece al imperio del mismo diablo. Pero no puede dominar a aquel que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Está bajo otro. Es como Jesús, para venir a sacarnos de las garras del enemigo, entró al imperio de la muerte. Pero Satanás no puede entrar y llevar cautivo, endemoniar a un creyente, porque tiene que entrar al imperio de la luz. Yo no sé si usted se da cuenta de la diferencia. No podemos, nuestra posición, hermano, tiene mucho que ver muchas veces con lo que nosotros no entendemos, porque nosotros miramos nuestro estado, decimos, pero nuestro estado no. Nosotros decimos, entendemos lo que es el estado del creyente, pero lo que para Dios vale es su posición. Y nosotros podemos mirar a un creyente que actúa de forma extraña, y muchas veces peor que un impío, pero hay que entender bien las dos creaciones. Y para esto vamos a empezar leyendo en Gálatas, capítulo 5 de los Gálatas,
Dice en el verso 18: pero si sois guiados, está hablando a los que son creyentes, solo un hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, nunca el Espíritu Santo nos va a mandar a ponernos bajo la ley, porque la ley ya fue cumplida por el Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Jamás el Espíritu Santo le va a guiar a un creyente a cumplir la ley. Por fe andamos, no por vista, porque la ley pide obras. A esto se refiere aquí. Pero también nos enseña en el verso 19 la manifestación visible de la carne. Esta carne está en nosotros, hermano. No es que nosotros recibimos a Jesús y somos un ángel sin pecado, que tenemos solo buenos pensamientos. No. Sigue estando esto en nosotros. Le está hablando a los creyentes. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esto es conocido. Esto conocemos todo. El mundo mismo muchas veces desprecia y no tolera estas cosas. Pero ahora va un poco más allá, mirando el espíritu, el interior del hombre, en su lado más oculto, y dice idolatría. ¿Sabe, hermano, que está la idolatría? Y hay muchas clases de idolatría. Cuando ponemos a alguien en lugar de Dios, somos idólatras. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, y no justo tiene que ser una estatua o una imagen. Muchas veces nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestro trabajo, nuestro auto. No, vamos a mirar, hermano Josué, que tiene el lindo auto. No sé, hermano. Todo lo que ocupe el lugar del Señor. Y eso hay que quitar. Porque eso no es que está afuera, eso está dentro del corazón del hombre. Es parte de la carne allá. Es la carne. Es la carne que se inclina y adora y se somete, y su vida es edificada alrededor de eso. No, hoy no voy a ir al culto porque hoy es el día de la familia. Es raro. Bueno, es un ídolo. No tiene que ocupar. Idolatría, ¿dónde está eso? En la carne. Porque la carne está inclinada a esas cosas. Tiene el principio vivo que está ahí. Está. Idolatría, y dice hechicería. ¿Cómo un creyente va a ir a una bruja? No fue renacido, hermano. Usted no entiende las dos creaciones, a veces te van a decir. ¿Dónde está, hermano, la hechicería? ¿Dónde está la hechicería? Acá está. Mira, la carne es inclinada a la hechicería. Mi carne quiere, cuando no puede alcanzar por sus propios medios y no puede esperar en la voluntad de Dios, va y consulta a un hechicero. Porque la carne está manifiesta, son las obras de la carne. Y nosotros decimos, ese fue un espíritu. Viene con la cintita roja el hermano acá. O le ata en el auto ahí para contra la envidia. ¿De dónde es eso? Bueno, la carne está inclinada a eso. Yo quiero que entendamos lo que es la carne, ¿eh? Ahora después vamos a ver lo otro, porque lo otro ya es otra cosa. Muchos hermanos, porque no entendemos bien las dos creaciones, confundimos y decimos, este no puede ser salvo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Torcemos la palabra, fabricamos un buen error. Envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a esta, dice. O sea que la lista sigue. Todo esto está en la carne, hermano. Y a veces parece que sabemos, pero no creemos. Parece que sabemos, pero queremos andar, en vez de por fe y confiar en la palabra de Dios, queremos andar por vista. Nosotros tenemos que ser como esos que manejan los aviones, que ponen el piloto automático, y ellos se manejan, sino por los instrumentos. No miran abajo. Cuando usted va a ver, yo no sé si vio alguna vez la película, cuando un piloto está manejando, no está mirando a ver, ya pasé Mar del Plata, ahora me voy a llegar a San Clemente, porque mira, no, mira los instrumentos. Nosotros queremos mirar y juzgar por lo que vemos, pero por fe andamos, no por vista. Tenemos que creer la palabra. El principio activo de todas estas cosas es la carne. De acá, bueno, vamos a ver muchas cosas muy, muy hermosas. Y esto es el producto, hermano, el resultado de el alejamiento del hombre de Dios. Habíamos visto que él tuvo que cruzar un mar porque ellos estaban lejos. Y vamos a ver una característica más en el Evangelio de Marcos, porque yo quiero que nosotros podamos entender. Vamos a ver también luego lo que implica estar endemoniado o una posesión, o estar atormentado. Esto también vamos a ver detenidamente. Pero dice en el verso 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Su morada, la morada de este hombre, estaba en los sepulcros. Vemos que desde allí él vino a encontrarse con el Señor. El hombre, cuando fue creado y fue puesto en un huerto. Dios creó al hombre para que viva en un huerto. Pero el hombre, al alejarse de Dios, va y mora en el peor lugar. ¿Quién va a querer vivir en el cementerio, hermano? Si usted le preguntaba dónde estaba el domicilio, yo vivo acá en el cementerio, dice. Vivía en un cementerio. Y así es el hombre cuando se aparta de Dios, va al peor lugar. Y vemos muchas manifestaciones en el hombre. Y en este hombre encontramos lo mismo que en el hombre viejo. Lo mismo. ¿Pero por qué? Porque está muerto y quiere un ambiente de muerte. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, en el verso 17. El muerto busca un ambiente de muerte. Y a veces el creyente también, pero el creyente no está muerto. Dice en Romanos capítulo 5, en el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Este ya vivía no solamente bajo el reino de la muerte, sino vivía donde estaban los muertos. ¿De dónde vino? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros no pertenecemos a un reino de muerte, pero vemos que el hombre sin Cristo, el hombre natural, sí, pero a veces vamos a ver que hay una excepción. En Hebreos capítulo 2, en el verso 14, también vamos a leer. Hebreos capítulo 2, en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, por el desconocimiento de no conocer a Dios y conocer la libertad que el Señor nos dio y la liberación de la muerte, por esa causa estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El desconocimiento, hermano, trae temor. Yo vuelvo a repetir, hermano, conocer a Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre. Por eso vemos que este hombre estaba atado especialmente para que no conozca a Jesús. Yo escuché muchas predicaciones muy lindas, yo vuelvo a decir, de este capítulo, y siempre yo me acuerdo de un hermano que vino y predicó y dice, estaba lejos de su casa. No estaba en su casa, dice. Dejó su casa, su familia y se fue al cementerio. Pero mucho más que eso, hermano, el propósito del enemigo es alejarle de Dios al hombre. Lo alejó completamente, pero el Señor entró a este reino para rescatarle, para librarle y para que nunca más vuelva a ser esclavo, ni tenga temor, y por el temor llegue a ser utilizado por los espíritus de muerte, porque en ese ambiente hay espíritu de muerte. Y a veces el creyente vive. ¿Cuál es el espíritu de muerte? ¿Usted nunca entró en un velorio? ¿Cómo? Por supuesto no estamos hablando en un velorio creyente, porque nosotros cantamos, alabamos al Señor. No pueden creer, a veces los vecinos nos miran, pero si partió la hermana fulana. En una ocasión fuimos a un velorio y yo llevé la guitarra, y cuando me vio uno de los familiares, ¿cómo trajo una guitarra? Dice, al velorio. Casi nos corren con guitarra y todo, hermano. Entonces no cantamos, por supuesto. No se congregaban mucho. Por supuesto, hay un ambiente en los que desconocen la palabra de Dios. Es un ambiente triste, es un ambiente de desilusión, de que se terminó, no hay nada que hacer. Es la peor cosa que puede pasarle al hombre, porque ya no hay más nada. Aparentemente todo es vanidad, dijo el predicador. Y así, hermano, es el hombre sin Cristo. Pero el Señor vino. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, en el versículo 8. Ese ambiente nosotros muchas veces, vemos, sentimos y también nos quiere dominar, pero no tiene que ser así. A veces vamos a un lugar y vemos el ambiente que hay. Porque hay algo que está dominando, hay un mundo espiritual ofreciendo sus soluciones carnales a los creyentes o a los no creyentes, dominando. Efesios capítulo 4 en el verso 8. Efesios capítulo 4 en el verso 8. Vamos a mirar. Y aquí ya está hablando de cuando el Señor murió. Él estuvo 3 días y 3 noches en el Seol alto. Los que morían de la antigüedad, todos aquellos que morían y no conocían al Señor y habían rechazado al Dios de Israel, ellos iban al Seol bajo. Pero también aquellos que morían en fe, aquellos que andaban con el Señor o tenían una mínima comunión con el Señor, ellos iban al Seol también, porque el cielo estaba cerrado. El cielo recién se abrió cuando el Señor resucitó. Usted ve que cuando el Señor fue bautizado, dice que subió del agua el Espíritu Santo. Vemos la primera puerta del cielo abierta para que descienda el Espíritu Santo en figura. Esto ocurrió en Pentecostés. Pero también vemos que al subir el Señor del agua, cuando ilustró su muerte y sepultura, Él cuando estaba subiendo,
Bueno, estaba ahí ilustrando su resurrección. Y los cielos fueron abiertos. Ahí vemos el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y así en su resurrección el cielo se abrió. Y Cristo entró en representación de todos aquellos que le reciben y están bajo su señorío, porque Él se levantó como la cabeza de una nueva creación, de una nueva raza. ¿Cuál es esa raza? Los que nacieron de nuevo. Todos aquellos que nacimos de nuevo somos parte, tenemos la vida resucitada de Cristo. Entonces todos nosotros entramos con Él, estamos sentados en los lugares celestiales. Pero Dios, que en la antigüedad había hablado a muchos antiguos, no podía llevarle al cielo a los antiguos, porque el cielo estaba cerrado. Ningún hombre podía asegurar ir al cielo, aunque muchos fueron arrebatados. Tenemos a Enoc y tenemos a Elías. Bueno, mostrando Dios lo que iba a hacer. Bueno, y lo que encontramos es que allí en el Seol Dios había hecho una división. El Seol no es como el infierno, porque el infierno es otra cosa, pero el Seol era el lugar donde estaban todos los condenados. Y el hombre, al ser pecador por naturaleza, tenía que ir ahí, por más que conocía a Dios y andaba allí, y andaba con Dios. Entonces lo que hizo Dios, hizo una provisión en ese lugar, hizo una división arriba y una división abajo. Abajo iban todos los rechazadores del Antiguo Testamento, y arriba estaba el seno de Abraham, y ahí iban todos los que morían en fe, y ellos eran salvados del lugar de sufrimiento que era abajo, a crédito de aquel que iba a venir a pagar la cuenta final. Entonces cuando el Señor murió, dice en el verso 8, fíjese lo que ocurrió: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad, nos habla del tiempo de su resurrección. Cuando Él resucitó, Él había pasado 3 días y 3 noches allí en el Seol alto, no en el Seol bajo. En el Seol bajo no fue, porque ellos ya habían rechazado. Pero sí fue a los que estaban en esperanza. Y David muchas veces en los Salmos dice, el Seol no te alabará. Pero allí, ¿qué habrá ocurrido cuando el Salvador bajó a lo más profundo y dijo, muchachos, la redención ya fue efectuada? Tenemos que esperar 1, 2, 3 días y nos vamos al cielo. ¿Qué piensa que habrá pasado en el cielo? Fue y predicó una predicación ungida del Señor. Se habrán movido, hermano, los cimientos del infierno. Porque todos los que estaban allí esperando miraban al Salvador poderoso que los iba a rescatar de allí. Estaban cautivos esperando la consumación de la obra de la cruz. Entonces dice, subiendo a lo alto en su resurrección, llevó cautiva a los cautivos, a los que estaban allí esperando, y dio dones a los hombres, derramó el Espíritu Santo. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, primer, segundo, tercer cielo, para llenarlo todo, y aún lo está llenando. Los cielos se están llenando. Eso es la visión de Jacob, una escalera, una comunicación, un camino donde veía subir y bajar.
Hay comunicación entre el cielo y la tierra. Pero más son los que están llegando allá, hermano. Llevó cautiva la cautividad. Note, hermano, qué impresionante. Llevó cautiva la cautividad. Él es el conquistador del imperio de la muerte. Y allí estábamos también nosotros. Nosotros pertenecíamos, aunque quizás no estábamos muertos en lo natural. Pertenecíamos a ese mismo imperio antes de conocer al Señor. ¿De dónde vino el Gadareno? Vino del imperio de la muerte. ¿Cómo hizo para venir al Señor? El Espíritu Santo le trajo. Y ahí vemos que hay grados. Yo no quiero entrar mucho, pero vamos a decir, hay grado de posesión. Hay aquellos que quieren, hablando de los inconversos, que quieren ser libertados, y el Espíritu Santo les trae a los pies del Señor. Y hay aquellos que han aceptado ya el contrato con Satanás y trabajan para él. Pero este vino porque el Espíritu Santo le trajo a los pies del Señor, porque quería ser libertado. Ahora él viene delante del conquistador de la muerte. Satanás había hecho de este hombre su habitación. Y este hombre, por supuesto, ¿cómo habrá venido? ¿Qué olor habrá tenido? ¿Qué olor tenía? Tenía olor a muerto. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, en el verso 13. Vamos a ver la carne ahora un poquito. ¿Cómo? Porque tenemos que aprender a diferenciar la cosa. Hablando de la vieja creación, en el capítulo 3 de Romanos, Dios examina al hombre y le examina primeramente como juez, porque Él puede justificarle. Y le examina también como médico, porque Él solamente puede sanarle. Como juez es injusto. Podemos decir en el verso 10 de capítulo 3, como está escrito, dice el juez, no hay justo ni aun uno. Ahí le vemos examinándole como juez. Pero desde el verso 13, como un doctor. Y dice, sepulcro abierto es su garganta. Cuando habla el viejo hombre. Pero el endemoniado también venía del sepulcro y nos aseguran, vamos a ver lo que hacía este endemoniado. Creo que tiene es muy parecido, pero vamos a ver que la sana doctrina divide bien y nos va a mostrar bien, para que podamos entender. Hermano, hoy estamos en un tiempo de apostasía, donde los hermanos de la gracia quieren aprender de los hermanos que no tienen entendimiento, que a todos les llaman espíritu. Entonces todo es espíritu. Es lo mismo que usted vaya al doctor y todos tengan cáncer. ¿Qué tiene? Tiene un poquito de mono, tiene cáncer grado 2. Y es un moquito, capaz que es un resfriado. Pero todo es igual, no saben utilizar la palabra correctamente. Por eso hay muchos cursos por ahí que se llaman cursos de demoniología, algo así, ¿no? Por ahí vino un hermano y dice, yo estoy dando cursos de demonología. Y dice, ¿eso qué de mono? Le digo yo. Voy a estudiar los monos, le digo yo. ¿Y de dónde aprendiste? Le digo. No aprendiste de dónde aprendimos nosotros, le digo. Te fuiste a estudiar al otro lado, le digo. Y sí. Y así, hermanos, se presentan y parece con toda la pompa, pero tenemos que saber el viejo hombre. Vamos a ver primeramente, dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Y a ver, levante la lengua, dice el doctor. ¡Ay! Veneno de serpiente ahí debajo de los labios, dice. Está escondido ahí. Sale. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, su interior es un cementerio, está muerto, pertenece la carne a un
espíritu que está muerto, que está contaminado, corrompido por el pecado. Y cuando abre la boca, ya el médico ya sabe lo que tiene. Vamos a ver ahora, primeramente vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a ver a gente que estaba realmente poseída por Satanás. Este no es un simple hombre incrédulo, este ya es poseído, uno que está verdaderamente poseído, y nos vamos a asombrar. Vamos a ver que muchas veces juzgamos, y vamos a ver también, queremos con la ayuda del Señor entender bien. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 41, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya le dijeron a Jesús también: vos sos un nacido de fornicación. Oh, no tenés valor para nada. Ya le miraron ya. Satanás, bicho viejo. Un padre sabemos que tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios. Y de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es una posesión. ¿Nosotros de quién somos? De nuestro padre, que es Dios. Pero acá vemos a alguien que está verdaderamente poseído. Vosotros sois. Habíamos también hace poco visto que Dios le da poder y permiso al enemigo para que toque una vida. Pero no es de... Dios da permiso porque es suyo. Pero acá vemos que directamente Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ya no tiene voluntad propia. Está poseído verdaderamente. Él ha sido homicida desde el principio. Esconden. Ellos estaban escondiendo lo que había dentro de ellos. Pero el Señor discernió su naturaleza y también el control del enemigo sobre ellos. Acá vemos la diferencia. Y dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos eran inconversos. Vamos a ver ahora la pinta que ellos tenían. Mateo capítulo 23, en el verso 27. Mateo capítulo 23, en el verso 27. Vamos a ver también lo que Dios realmente ve en sus ojos, con sus ojos que traspasan lo que el hombre quiere mostrar. Y dice en Mateo capítulo 23, verso 27, ¡ay de vosotros! Le está hablando a los mismos que le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes ¿a qué? Otra vez vemos el sepulcro. Son un sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Note que ellos tenían que ver otra vez con el imperio de la muerte, así como este gadareno. Este gadareno nos muestra la imagen del hombre inmoral y del hombre moral que es tomado por Satanás.
Y hay muchas cosas acá para ver. Está lejos de Dios. Y en este se notaba porque aún la sociedad, el gadareno, vivía lejos porque lo habían querido atar, lo habían querido agarrar para que no haga más locuras, y ya no pudieron, le tenían miedo. Entonces, que se vaya a vivir lejos, y fue a vivir en el cementerio. Este era un excluido de la sociedad. Pero acá vemos a endemoniados, verdaderamente endemoniados, que viven y que son honrados y que son aplaudidos por la sociedad. Ellos mismos tienen dentro la pudrición que hay en el cementerio. Son usados por el enemigo. Hay, podemos decir, muchas formas de que el enemigo posea a una persona sin Cristo. Pero hay este grado más profundo, hermano, que muchas veces nosotros somos distraídos. Nosotros siempre decimos, acá yo siempre enseño a los hermanos, le tenemos tanto miedo a la magia negra, a la magia blanca, a la magia roja, a la quimbanda, al umbanda, al chimbanda, pero no le tenemos miedo a la hipocresía, a la religiosidad. Pablo dice este presente siglo malo porque es religioso. Porque hay mucha gente que dice conocer al Señor y no le conoce. Más bien están siendo usados por el mismo Satanás. Los endemoniados que nosotros debemos procurar ver no son aquellos que se sacuden acá y tiran espuma por la boca, o los inmorales. Porque eso todos los distinguen, hasta la sociedad de Gádaras, que eran bastante endemoniados también, como vamos a ver, le echaron afuera a su endemoniado, porque vos sos peor que nosotros, le distinguieron. Pero los que no podemos distinguir son los endemoniados de corbatita, que hablan y que llevan la gente, a millones de personas, al infierno. Ellos son parte de los verdaderos ecuaces de Satanás. Pero nosotros, bueno, hablamos y decimos, es un buen sacerdote, es una linda monjita, es testigo de Jehová, pero bueno, dice, miremos cómo Dios mira, por favor. ¿Sabe, hermano, por qué el hombre cae en el error? Por rechazar la verdad. Entonces tenemos que ver que Dios permite la operación del error y que esa operación provenga del mismo hombre por haber rechazado la luz, queda en tinieblas y promueve el reino de las tinieblas. Ahora encontramos también esto también quiero aclarar, en un grado mucho más pequeño y aislado encontramos endemoniados. Si usted sale de la calle va a encontrar algún endemoniado y va a viajar con usted al lado en el colectivo y capaz que le va a ceder el asiento. Un sepulcro blanqueado, con olor a muerto. Pero en menor medida encontramos a aquellos que se interponen y que dan más miedo especialmente a los creyentes que son nuevos, por desconocer, como vemos en este grupo, las maneras de Satanás. Muchas veces hemos ido a dar estudio bíblico, cuando yo era mucho más joven, en Formosa, y nos hemos encontrado con algunas cosas que se oponían al momento de dar el estudio, y a veces ocurría un gran problema. Y bueno, ahí el enemigo estaba operando. Y en una ocasión hemos ido a un lugar a predicar. Yo tenía que dar estudio todo el día. Los hermanos ya con tiempo nos habían invitado y estaban esperando. Hermano, cuando llegamos ya en la puerta, una persona dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Una señora. ¿Qué es lo que vienen a hacer acá? Dijo una voz tan dulce.
Y es, hermano, una pérdida de tiempo, porque teníamos que dar la palabra. Pero el enemigo quería tratar de que nosotros nos distraigamos todo el día echando fuera un demonio así chiquitito para perder realmente lo mejor, que era la edificación de los santos. Y quizás para alguno que no entiende, esto es lo grande. Vamos a echar primero fuera al demonio, y así se grita, se salta, pegan un zapucay, y ahí, viste, todos nosotros, siempre yo recuerdo, fuimos a estudiar en un lugar y traían así los endemoniados, y qué lindo, hermano, parece que practicábamos. Pero era una práctica. Pero cuando ya estamos en la obra, tenemos que ver cómo el enemigo actúa. Quiere distraer de algo principal que tiene que suceder. Y yo vuelvo a decir, son fáciles de identificar, todos tienen miedo porque habla con voz gruesa y no tiene voz gruesa, hace cosas de loco. Estábamos orando. Cuando usted ora por alguien que tiene se llega a encontrar, no cierre los ojos. Había un hermano que estaba orando al lado de esa persona y cerró los ojos, y de repente abro los ojos. Yo estaba lejos, por supuesto, mirando todo. Le agarró de los pelos la endemoniada, le tenía agarrado de los pelos. Le digo, tenemos que tratar de orar, hermano, y bueno, y vamos a orar y le vamos a dejar ahí. Tranquilo, vamos a orar. Porque tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué es lo más importante? ¿Que la persona se libere o que un grupo de hermanos sea establecido en la verdad? Y ahí entra la comprensión del propósito de Dios. Porque muchos van a decir, que se libere. Primero vamos a estudiar la palabra. Estudiamos la palabra y a la tarde se liberó solo. Porque no hizo lo que podía hacer. No cocinó una gallina, hermano, después, la señora. Pero como el enemigo, por supuesto, actúa, parece grandemente, y nosotros caemos en la trampa del enemigo. Pero esta es una pequeña parte, hermano, porque es fácil de distinguir. El problema es cuando siempre decimos, no distinguimos lo que Él quiere hacer. Por eso están los hermanos espirituales. Los hermanos espirituales entienden en la medida justa lo que el enemigo está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces ahí empezamos a pelear la buena batalla de la fe. Muchas veces tenemos en nuestra comprensión, y vamos a ver acá esto también, ya llegamos a nuestra hora, que vamos a orar se va a libertar, y bueno, porque por nuestra oración se va a libertar. Sí, pero puede volver. Entonces tiene que haber un deseo en la persona. Este hombre vino porque Dios vio el deseo y prevaleció el poder del Espíritu Santo que trae al pecador. La persona muchas veces no se libera, hablando del inconverso siempre, porque no quiere, porque no es el tiempo. Pero lo que va a traer la liberación completa es que siga al Señor, aunque el Señor, vamos a ver que no le permitió que le siga, pero también vamos a ver por qué. Bueno, hermano, que el Señor bendiga la porción de Dios. Tenemos una meta y un premio que hemos de alcanzar, aunque haya tropiezos. No dudemos, vamos a lograr, si es largo el camino.
extiende sus brazos y te ayudará. No hay nada imposible. Con Dios todo tú vencerás, y cuando aparezca el premio tú obtendrás. No bajes tus brazos. Si caes, vuelve a levantarte. No mires lo pasado, sino mira lo que hay más allá. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende